del Aire, martes, 14 de mayo de 2024, Casa de Cultura. Mi nombre es Eduardo Barredo. Ok, ¿qué tal, Eduardo? ¿Nos puedes platicar sobre la historia de la iglesia? Sí, la construcción de la iglesia de Tenango del Aire, o mejor dicho, Tenango Tepopula, se da a partir del programa de congregación de los pueblos que les he comentado, que inició en 1543. La iglesia la mandó a construir un religioso franciscano que se llamó Fray Juan de Zumárraga. La iglesia es el eje rector para la congregación de los pueblos. ¿Qué pueblos se congregaron? Tenango, San Miguel Tepepatlaxco, que actualmente es el barrio de San Miguel, y San Mateo Tepopula. Esos fueron los pueblos que se congregaron a una sola cabecera. La iglesia la construyeron los tenancas mismos, con el material que se encontraba en su misma región, y el primer religioso que la habitó se llamó Fray Juan Gentil, que fue un religioso dominico. Según la historia, empezó la construcción en 1543 y se culminó en 1570. Pero en 1580, 10 años después, gobernantes de Tenango solicitaron a la corona cortar 80 vigas del cerro de Amecameca, que es el cerro del Sacromonte, para poder techar la iglesia. Entonces trajeron 80 vigas de Amecameca y cubrieron la iglesia propiamente con ya propiamente su techo, ¿no? Que era de caballete, como las casas antiguas de Amecameca. La orden religiosa que estuvo a cargo de la congregación fueron la orden de los dominicos. A partir de la construcción del templo se trazaron las principales calles del pueblo y perduraron así hasta 1771. La iglesia actualmente, como la conocemos, tiene distintas etapas constructivas. En 1780, aquí en la exposición que ustedes ven hay un documento que habla sobre la construcción de la bóveda del templo. Y en 1772 se manda un oficio a la corona española para que el pueblo de Tenango ocupe sus recursos económicos para poder hacer la gran bóveda de cañón que hoy tiene el templo, o sea, ya un techo propiamente ya digno. Entonces, esa es una segunda etapa constructiva del templo. El convento o la iglesia está compuesta por un terreno de 4 manzanas aproximadamente. La iglesia tiene una bóveda de cañón, un templo corrido, no tiene ninguna capilla anexa, sí solamente una, la de la Capilla del Rosario, y tiene un convento que estuvo habitada alrededor por 4 padres dominicos, ¿no? En la época. Actualmente la administran los padres diocesanos, los religiosos palotinos, de San Vicente Paloti, que son de origen polaco, y actualmente es el santuario diocesano del Señor de la Divina Misericordia. En su interior puedes encontrar pintura mural, sobre todo en la cúpula de la iglesia, y algunos testimonios a los lados, una pila bautismal de 1710 que tiene una imagen del Señor Santiago, y 2 imágenes religiosas antiguas, que es el Cristo, que está a mano izquierda, que está restaurado, San Juan Bautista, y una tercera imagen que está en la capilla del lado izquierdo de la Virgen del Rosario, que es del siglo XVII, es decir, de 1600. Está perfecto. ¿Cuándo se finalizó, así por decir, ya lo que es la iglesia? Pues ya como actualmente la conocemos, la iglesia que actualmente conocemos es de 1780, 5 de marzo de 1780, la iglesia que actualmente conocemos. Pero si hablamos en un sentido estricto, en el tiempo de la Revolución Mexicana, pues la iglesia fue, sobre todo la casa cural, el convento, fue saqueado y fue quemado. Entonces se cayó el convento, ¿no? La casa. Entonces en 1980 se empezó a reconstruir y pues todavía se le siguen haciendo algunos trabajos al templo. ¿Desde cuándo la administran los padres polacos? Los padres polacos la administran desde 1988, eso lo designó Juan Pablo II en su visita a México, al Valle de Chalco. Ordenó que, él promovía mucho la devoción al Señor de la Divina Misericordia, y obviamente él quiso instaurar una devoción aquí en Tenango que fuera del Señor de la Divina Misericordia, y le encargó el trabajo, ¿no?, a los padres palotinos, ¿no? Entonces, desde 1988 hasta nuestros días, ellos son los administradores de este templo.
¿qué pregunta tengo? Ay, permítame. Tenemos algunos documentos históricos de la iglesia de San Juan Bautista, como ya hablé de la construcción, pero en el interior del templo de la iglesia radicó o hubo una pintura que se llama, bueno, esta vez, Alegoría de la Virgen como protectora de los dominicos, que fue hecha por el pintor oaxaqueño más importante del siglo XVIII, que se llamó Miguel Cabrera. Esa obra en la actualidad se encuentra en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México. También en ese tiempo se hizo una obra de teatro que se llamó La Pasión de Tenango. Ese documento se encuentra en el Archivo General de la Nación. En 1691, un arzobispo de México vino a hacer una visita pastoral a este pueblo. Ayari Seija se llamaba, y pues, hizo un censo poblacional de los pueblos, ¿no?, que administraba. Tenango fue la cabecera de un curato que se llamó el Curato de Tenango Tepopula, que administraba los pueblos de Tepopula, Santiago, San Juan, Mihuacán, Pahuacán, Soyatzingo, y las haciendas de Joyacán, Retana, Tlachomulco, Tequimilco, Aculco y Atempilla. Eran las haciendas que administraba Tenango. Eso es en 1767, ¿no?, con un documento, un mapa que se encuentra en la Universidad de La Mancha en España, y que es de José Antonio Alzate, el científico de Ozumba, por cierto. En la época de la Revolución, los carrancistas la ocuparon como cuartel general a la iglesia de Tenango, y pues la usaron como caballeriza. A los templos, a los santos les quitaron sus prendas, las quemaron el archivo histórico de la iglesia, y solamente en la actualidad tenemos el registro desde 1923 hasta nuestros días. A un ladito, así entrando al templo, como ya les dije, hay pintero mural. Entrando del lado derecho hay una imagen de un santo entierro, y en la parte de arriba hay un mural de la Orden de los Predicadores de México, que fueron los dominicos, y ahí habla sobre los curatos que administraban los dominicos, distribuidos en 3 secciones: en la región de la nación mexicana, la nación mixteca y la nación zapoteca. En la nación mexicana aparecen pueblos de la región como Juchitepec, Amecameca, Chimalhuacán, Chalco, Tenango Tepopula, Ecatzingo, ¿no? Entonces aparecen en esos pueblos. Sí, son bastantitos. Bueno, ¿cómo sabe la información, la principal información, por ejemplo, cuándo se inició la construcción y cosas así? Todo esto, como tal, no hay una fecha, más bien no hay un documento tal cual que diga, ¿no?, este año se construyó la iglesia, así escrito. Pero hay un documento que se encuentra en la Universidad de Tulane University en Estados Unidos, que se llama El Título Primordial de San Juan Tenango Tepopula. Los títulos primordiales son como las escrituras, pues hoy la gente tiene escrituras de su terreno, de su casa. Pero ese título primordial habla sobre la fundación del pueblo, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, o de los terrenos del pueblo, en 1532. Entonces, en ese documento se deja explícito, o se da testimonio, de que vino Fray Juan de Zumárraga a ordenar la construcción del templo, esos datos que te he dicho, y fue el primer religioso que se le asignó a Tenango para administrarlo y seguir con los trabajos de construcción, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado son digamos, la misma arquitectura te da testimonio, ¿no? En la parte de arriba, esta fecha que te doy del 5 de marzo de 1880, la tiene en una inscripción en la parte superior del templo, ¿no? Entonces, hay que hacer un recorrido por el monumento y te podrás encontrar ciertas fechas. Entonces, principalmente es el título primordial que se encuentra en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos.